Después de 7 años, de darlo todo, de construir un imperio, mi esposo me reemplazó por su amante. Él creyó que yo era solo una esposa ingenua, sin saber la verdadera identidad que ocultaba. Esta vez se equivocó de persona. Lo arruinó a él y a esa mujer. Prepárense, porque lo que van a ver no es solo una historia de traición, sino de una venganza meticulosa. Quédense, no querrán perderse ni un detalle de cómo hice que se arrepintiera. Soy Yang Li, no la Yang Li que mi esposo creía conocer, una mujer sencilla, nacida en una familia modesta. No, mi verdadera identidad es mucho más compleja, mucho más pesada, mucho más poderosa. Soy la única heredera de la familia Yang, dueña de una fortuna que pocos pueden siquiera imaginar. Una fortuna que me daba un poder casi ilimitado, pero que, paradójicamente, se convirtió en mi mayor obstáculo cuando se trató de encontrar algo tan básico y fundamental como el amor verdadero. Hace 7 años me encontraba en una encrucijada. Mi abuelo, un hombre sabio, pero con una visión del mundo teñida por la experiencia y el cinismo, me lo advirtió. Lear, me dijo con esa mirada penetrante que parecía ver a través de mi alma, si te casas con él, si te entregas a ese Gu Qiaoyuan y decides ocultar tu verdadero origen, te arrepentirás. El amor que florece bajo un manto de engaño rara vez perdura, y el precio de la verdad, cuando finalmente se revela, es casi siempre devastador. Pero yo, joven e idealista, enamorada de la idea del amor puro, no quise escucharlo. Mi corazón, obstinado y lleno de una fe ciega, me impulsó a tomar una decisión que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Renuncié a mi estatus, a mi identidad, a mi riqueza pública, y me lancé de cabeza a un matrimonio donde yo era solo Yang Li, la esposa humilde que amaba incondicionalmente. 7 años de matrimonio. 7 años en los que cada día fue una lección, una prueba, un acto de fe. Nunca, ni una sola vez, me arrepentí de la decisión que tomé por amor, o al menos eso creí en ese entonces. Mi abuelo me advirtió, y yo en mi ingenuidad sonreía mientras pensaba que su advertencia no aplicaría a mí, porque mi amor era diferente, mi Gu Qiaoyuan era diferente. Yo lo amaba con una devoción total, y no iba a permitir que mi dinero, mi poder o mi apellido se interpusieran entre nosotros. Quería ser amada por quien era, no por lo que poseía. Ese era mi gran sueño, mi gran anhelo. Y para conseguirlo, estaba dispuesta a sacrificarlo todo, incluso a mí misma. Mi estatus se mantuvo oculto, mi identidad celosamente guardada. Para el mundo, para Gu Qiaoyuan, yo era una mujer sin grandes aspiraciones, una esposa devota que se encargaba del hogar, una figura en las sombras que apoyaba a su esposo desde un discreto segundo plano. Pero en la oscuridad, lejos de los focos, yo era la arquitecta silenciosa de su ascenso. Fui su socia secreta, su ángel inversor anónimo, la mano invisible que movía los hilos para asegurar su éxito. Financié su empresa en secreto, vertiendo millones de mi fortuna personal a través de canales indirectos para que él creciera sin sospechar la fuente. Le abrí puertas que de otro modo nunca se habrían abierto, usando mis contactos y mi influencia en la sombra. Recuerdo con especial claridad la vez que lo ayudé a firmar ese pedido crucial de 100 millones de la familia Jiang. Lo hice con una astucia casi maquiavélica, utilizando a terceros, camuflando mi intervención bajo complejas capas de negociación y aparentes coincidencias. Fue un movimiento maestro que lo catapultó, que lo hizo destacar de manera deslumbrante en el mundo empresarial. De repente, Gu Qiaoyuan, mi Gu Qiaoyuan, era el líder empresarial admirado por todos, el hombre de éxito del que todos hablaban. Y yo, su esposa, lo miraba desde la distancia, con el corazón lleno de una mezcla agridulce de orgullo y una soledad profunda. Pero a pesar de esa soledad, había una satisfacción inmensa. Él, en la superficie,
parecía un hombre digno de todo ese sacrificio. Me daba la seguridad que yo, más que cualquier otra cosa, deseaba. Su presencia era fuerte, su actitud, para el mundo, intachable. Se mostraba como un hombre con dignidad y autocontrol, una cualidad que yo valoraba por encima de todo. Nunca deja que ninguna mujer se acerque ni un poco, pensaba yo, con una mezcla de complacencia y ceguera. Él era mi roca, mi pilar, el hombre que, según mi percepción, jamás traicionaría la confianza que habíamos construido. Me sentía segura en su amor, en su lealtad, en la burbuja que habíamos creado juntos, aunque solo yo conociera la verdad completa de cómo esa burbuja se sostenía. Sus palabras, sus gestos, todo parecía confirmar que mi apuesta había sido la correcta, que mi abuelo se había equivocado. Mis días giraban en torno a él, a nuestra hija, a la gestión discreta de mi doble vida. La riqueza y el poder que tenía por nacimiento eran herramientas que usaba para él, para protegerlo, para impulsarlo. Nunca los vi como una carga, sino como una ofrenda a nuestro amor. Creía que al final, cuando todo estuviera en su lugar, cuando él fuera fuerte y consolidado por sí mismo, podría revelar la verdad, que entendería mis motivos, que me abrazaría, que juntos seríamos imparables. Y ese momento, ese gran momento de la verdad, estaba a punto de llegar. El nacimiento de nuestra hija, Lele, lo cambió todo, o eso creí. La maternidad me hizo sentir más vulnerable y a la vez más fuerte que nunca. Fueron meses de cuarentena posparto, un periodo de reclusión y recuperación, lleno de las dulces penas y alegrías de tener un recién nacido. Mi cuerpo aún se estaba curando. Mi mente estaba en un torbellino de hormonas y amor incondicional. Pero más allá de todo eso, la llegada de Lele cristalizó mi deseo de poner fin a mi vida oculta. Quería ser una madre completa, una esposa transparente, una mujer que no tuviera que guardar secretos a su familia. Quería que mi hija creciera con una madre auténtica, que no viviera con el peso de una identidad falsa. Ese día, el día en que finalmente salí de la cuarentena, había sido planeado con meses de antelación en mi mente. Sería el día perfecto. Gu Qiaoyuan vendría a recogerme a mí y a nuestra pequeña para volver a casa, a nuestro hogar, a la vida que tanto habíamos construido. Había imaginado la conversación cientos de veces. Le diría quién era realmente, cómo lo había apoyado en secreto, cómo mi amor por él había sido tan grande que había sacrificado mi propio nombre por su ascenso. Creía que entendería, que me abrazaría, que juntos seríamos imparables. Estaba lista para dejar atrás la farsa y abrazar mi verdadera identidad, junto al hombre al que había amado durante 7 años. La anticipación me llenaba de una mezcla de alegría nerviosa y una profunda sensación de liberación. Por fin, todo sería claro, todo sería honesto. Pero la vida, como siempre, tenía sus propios planes, y eran mucho más crueles de lo que mi inocente corazón podía haber concebido. Justo cuando pensaba en salir del mes de posparto, justo ese día en que mi alma estaba lista para desnudarse ante él, en que anhelaba decirle quién soy realmente, la realidad me golpeó con la fuerza de un rayo. No esperaba que él también, justo ese día, desvelara su propia verdad, una verdad oscura y corrosiva que amenazaba con reducir a cenizas todo lo que creí que éramos. La fragilidad de mi mundo construido sobre cimientos de engaño y sacrificio se hizo dolorosamente evidente. Y entonces, como si el destino se complaciera en el más amargo de los dramas, escuché una voz. Una voz que, sin saberlo entonces, se convertiría en el catalizador de mi ruina y, eventualmente, de mi renacimiento. «Hola, cuñada». Una voz femenina, melodiosa, pero que sonó como un estruendo en mis oídos. Esa frase, pronunciada con una familiaridad que helaba la sangre, fue la primera grieta en la armadura de mi ilusión. Fue el primer golpe que me hizo tambalear. Y luego la vi. La vi en mi asiento, en mi lugar. Era Shen Chichi, la nueva asistente de Gu Qiaoyuan.
sentada en mi asiento exclusivo del copiloto, en el Jean Amdo 2345, mi coche, mi dominio, mi espacio inviolable. Mi mente se nubló. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué estaba en nuestro coche? ¿Y por qué en ese asiento en particular? El copiloto para mí siempre había sido un símbolo de intimidad, de conexión, de la posición única que una esposa ocupa en la vida de su esposo. Era mi lugar, mi trono silencioso. Y ahora una extraña lo ocupaba con una naturalidad espeluznante. Hola, cuñada. Soy la nueva asistente del señor Gu Shenchichi. Quisiera pedirte que me lleves de camino. Su voz era dulce, casi inocente, pero sus palabras se clavaron en mi corazón como astillas de cristal. Pedir que la llevara de camino, como si yo fuera una simple taxista, como si mi esposo fuera un chofer para cualquiera. Mi Gu Qiaoyuan, el hombre que nunca recoge a nadie que no esté de camino. El hombre de dignidad y autocontrol. Había hecho una excepción. No para su esposa, no para su hija recién nacida, sino para esta pequeña asistente. La burla, la afrenta, el desprecio por mi lugar se hizo insoportable, pero el verdadero puñal aún no había sido desenvainado del todo. El golpe más profundo, el que destrozaría mi corazón en 1000 pedazos, vino con la revelación del por qué. ¿Por qué ella? ¿Por qué esta mujer en particular? La verdad se deslizó por las palabras de mi esposo, una verdad que había estado latente en las sombras de nuestro matrimonio, un fantasma que yo había ignorado, confiando ciegamente en sus promesas. Él la había llevado allí, la había sentado en mi lugar, la había defendido, solo porque Shen Chichi se parecía a su amor platónico que falleció enfermo. Ban Xia. El nombre pronunciado en mi mente resonó como un eco de una traición anterior, una herida vieja que ahora se abría con una virulencia insospechada. Ban Xia. Una sombra del pasado, una memoria que él guardaba y que ahora se materializaba en la forma de otra mujer, ocupando mi espacio, mi tiempo, mi vida. No te permito irte, Ban Xia, ni siquiera en la forma de un sustituto barato, porque eso era lo que ella era, un sustituto, una imitación. Como mucho, serás un eco, un mero reflejo. Ni siquiera tienes el derecho de presumir delante del verdadero dueño, delante de la mujer que ha sido su esposa, su compañera, su soporte invisible durante 7 años. Nadie te lo ha dicho jamás, Shenxichi, pero el copiloto, ese asiento tan íntimo para personas casadas, ¿no se puede sentar cualquiera? ¿Acaso no tienes ningún sentido de la medida, de los límites, de la decencia? ¿O es que Gu Qiaoyuan ya no tiene ninguno? Mi mente gritaba en silencio, mientras la fachada de mi matrimonio se resquebrajaba a mi alrededor. El dolor era físico, una punzada aguda en el pecho. Mis sueños de una revelación feliz, de un futuro transparente, se convertían en cenizas en un instante. Mis 7 años de sacrificio silencioso, de amor oculto, parecían haberse convertido en una broma cruel. El hombre que creí conocer, el hombre que había elevado con mis propias manos, se revelaba ante mí como un extraño, un impostor, un traidor. Y ese fue el principio del fin. 7 años. 7 años de silencio, de una identidad oculta, de un sacrificio que nadie más conocía. 7 años en los que edifiqué su imperio, en los que creí ciegamente en sus promesas y en la fortaleza de nuestro amor. 7 años en los que desde las sombras me aseguré de que Gu Qiaoyuan ascendiera, de que se convirtiera en el líder empresarial que todos admiraban. Y todo, absolutamente todo, lo hice por él, por nosotros, por la familia que habíamos construido, por la vida que soñaba compartir con el hombre que me había dado la seguridad que tanto anhelaba. Esposa, sufriste mucho durante el mes de cuarentena. Voy a recogerte a ti y a la niña para volver a casa. Esas palabras, escuchadas apenas unas horas antes, resonaban en mi mente como una melodía dulce, una promesa de futuro,
el preludio de un nuevo comienzo. El fin de mi confinamiento postparto no era solo la vuelta a la normalidad. Era el día que había elegido para desvelar mi verdad, para quitarme la máscara, para mostrarle a Gu Qiaoyuan quién era realmente su esposa, la heredera de la familia Jiang. Iba a ser el día en que nuestra unión se solidificaría no solo por amor, sino por una verdad completa, sin secretos. La imaginación volaba. Me veía con Lel en brazos, esperando su llegada. Me lo imaginaba bajando del coche, corriendo hacia mí, con esa sonrisa que me derretía, besándome y felicitándome por el fin de la cuarentena. Me visualizaba contándole con la voz temblorosa de la emoción cómo había sido yo quien había movido los hilos, quien había asegurado cada gran contrato, quien le había entregado el pedido de 100 millones del grupo Jiang, que lo había catapultado al estrellato. Quería ver su asombro, su admiración, su gratitud. Quería que supiera que la mujer que él creía simple y modesta era en realidad el pilar invisible sobre el que se alzaba su éxito. Era un secreto pesado, sí, pero también era la prueba más grande de mi amor incondicional, una entrega total de mi fortuna, de mi influencia, de mi propio ser. Me decía a mí misma que todo el sufrimiento, cada momento de soledad y cada renuncia valdrían la pena cuando viera el orgullo en sus ojos. Mi Gu Qiaoyuan, el hombre que nunca dejaba que ninguna mujer se le acercara ni un poco, el caballero íntegro que yo había ayudado a forjar. ¿Qué podía salir mal? Pero la vida, mi querido espectador, a veces tiene un sentido del humor macabro, un sentido del humor que se burla de nuestras expectativas más puras, de nuestras esperanzas más fervientes. Justo ese día, ese preciso día en que mi corazón palpitaba con la promesa de una revelación y una reunión anhelada, la realidad me golpeó con la fuerza de un huracán invisible, devastando el paisaje de mi alma en cuestión de segundos. El coche de Gu Qiaoyuan, mi coche, nuestro coche, un Jiangca Tuido 2345, reluciente y familiar, se detuvo frente a la puerta. Y mi corazón se encogió, no por la emoción que esperaba, sino por una punzada fría, helada, que se instaló en mi pecho. Porque en el asiento del copiloto, mi asiento, el asiento que durante 7 años había sido mi exclusivo santuario, mi lugar inquebrantable junto a mi esposo, había otra mujer. Una mujer joven, con una sonrisa demasiado confiada, los ojos descarados y una familiaridad que me revolvió las entrañas. ¡Hola, cuñada! Su voz, cantarina y descarada, atravesó el aire como un dardo envenenado. ¿Cuñada? ¿Desde cuándo esta desconocida me llamaba cuñada? Mi mente, aún en shock, intentaba procesar la escena. Gu Qiaoyuan, mi esposo, el hombre de la seguridad y el autocontrol, el que no permitía que ninguna mujer se le acercara, estaba allí, al volante, con una expresión. ¿Qué era esa expresión? ¿Culpable? ¿Incómoda? ¿O simplemente distraída, como si la presencia de esa mujer a su lado fuera la cosa más normal del mundo? El aire se volvió espeso, cargado de una tensión que solo yo parecía percibir en su totalidad. Las palabras se me atragantaron en la garganta. Mi hija, ajena a la tormenta que se gestaba, dormía plácidamente en mis brazos, un peso cálido y reconfortante que por un momento fue lo único que me ancló a la realidad. Hola, cuñada, soy la nueva asistente del señor Gu, Shen Chizi. Quisiera pedirte que me lleves de camino. La nueva asistente. La nueva asistente que, a diferencia de cualquier otra persona en la historia de nuestro matrimonio, estaba sentada en mi asiento. Gu Qiaoyuan nunca recogía a nadie que no estuviera de camino. Nunca. Lo había repetido hasta la saciedad. Era una de sus reglas no escritas, una de esas pequeñas garantías que yo atesoraba como prueba de su lealtad, de su exclusividad hacia mí. Pero por esta pequeña asistente había hecho una excepción, solo porque, y ahí vino el golpe más cruel, la estocada más profunda, solo porque Shen Chichi se parecía a Banxia. A Banxia.
su amor platónico que falleció enfermo, Banksia, el fantasma que había perseguido nuestro matrimonio desde el principio. Una sombra etérea, una figura idealizada, inalcanzable. Y ahora, una sustituta, una mujer de carne y hueso, con su misma cara, sentada en mi asiento, irradiando una inocencia impostada y una posesividad alarmante. Era un insulto a mi inteligencia, a mi corazón, a los 7 años de mi vida que había entregado en el altar de nuestro amor. Banksia, Banksia, no te permito irte, Banksia. Las palabras de Gu Qiaoyuan, escuchadas en alguna ocasión sobre ese amor perdido, resonaron en mis oídos ahora con un matiz macabro. Era evidente que no había superado a Banksia y que Shen Chichi no era más que una proyección de esa pérdida, una marioneta para su nostalgia, un consuelo para su ego. Pero yo, ¿qué era yo en todo esto? ¿La mujer que había construido su vida o la esposa olvidada condenada a competir con un fantasma? El estómago se me revolvió. Intenté mantener la calma, ese autocontrol que siempre me había caracterizado, esa dignidad que Gu Qiaoyuan tanto admiraba en mí. Pero la rabia, una rabia ardiente y furiosa, comenzaba a burbujear bajo la superficie. Aunque te parezcas mucho, como mucho serás un sustituto. Ni siquiera tienes derecho a presumir delante del verdadero dueño. Las palabras salieron de mi boca con una dureza que me sorprendió incluso a mí misma. Pero era la verdad. Una verdad que Shen Zichi, en su descaro juvenil, parecía no comprender. Nadie te lo ha dicho jamás. El copiloto para personas casadas no se puede sentar cualquiera. Me preocupa que lleves al niño en brazos. No es seguro sentarse en el copiloto. Mis palabras eran cortantes, un intento desesperado de recuperar el control, de establecer los límites que ella, de forma tan flagrante, había ignorado. El asiento del copiloto no era solo un espacio físico, era un símbolo. Representaba mi posición privilegiada en su vida, mi lugar junto a él, la única mujer en quien él confiaba para ese puesto de honor. Era un espacio sagrado, una declaración silenciosa de nuestro vínculo, de nuestra intimidad, y ella, esta Shen Chichi, lo había profanado con su sola presencia. Pero su respuesta fue una bofetada helada. Es el señor Gu quien me pidió especialmente que me sentara aquí. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Gu Qiaoyuan? Él le había pedido que se sentara allí. Él que conocía la importancia de ese asiento para mí. El mundo giraba a mi alrededor. Era como si el suelo se abriera bajo mis pies. El hombre que prometió protegerme de todas las mujeres ahora era el que abría las puertas a la provocación, el que desafiaba mi estatus, el que invitaba a la intrusa a mi propio espacio sagrado. Mi pecho se oprimió, una sensación de ahogo invadiéndome, y luego lo vi. Un destello familiar en su cuello, un collar. Mi collar, el que me había regalado Gu Qiaoyuan en nuestro primer aniversario. Una pieza sencilla, pero con un valor sentimental inmenso. El collar que había dejado en nuestro dormitorio, pensando en ponérmelo más tarde para celebrar el fin de mi cuarentena. El collar que ahora brillaba cruelmente en el cuello de Shen Zichi. Era como si me hubieran arrancado un pedazo del alma y se lo hubieran puesto a ella, a la sustituta, a la nueva asistente. La sangre se me heló en las venas. Era demasiado. Demasiado descaro, demasiado dolor, demasiado insulto. Mi collar. ¿Por qué está en tu cuello? Mi voz apenas era un susurro, pero la rabia contenida le dio un filo afilado. Mis ojos se clavaron en ella y luego en Gu Qiaoyuan, que parecía encogerse ligeramente en el asiento del conductor. Ella, ajena o fingiendo serlo, respondió con una sonrisa que ahora me parecía una mueca de triunfo. Fue el señor Gu quien me lo prestó. Hoy vamos a asistir a una cena muy importante. ¿Prestar? ¿Prestar mi collar? ¿A ella? Para una cena muy importante a la que yo no había sido invitada.
o de la que no tenía conocimiento. La humillación era insoportable. Era como si Gu Qiaoyuan hubiera tomado un cuchillo, lo hubiera calentado al rojo vivo y me lo hubiera clavado directamente en el corazón, retorciéndolo con cada una de sus acciones. Hace demasiado calor. Cuñada, ¿por qué no subes al coche primero? La voz de Shen Zizi, dulce y preocupada, era puro veneno para mis oídos. ¿Preocupada por mí o por su comodidad? Por el calor que no le permitía seguir disfrutando de mi asiento y mi collar. Era una farsa, una actuación barata. La máscara de la inocencia comenzaba a resquebrajarse, revelando la astucia detrás de esos ojos supuestamente ingenuos. Mi hija, que se había despertado con el murmullo, comenzó a inquietarse en mis brazos. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba respuestas. Mis cosas y mi lugar no se los permito a nadie, especialmente mujeres como Shen Zizi, que no tienen ningún sentido de la medida. Te digo, bájate. Te digo, bájate. La calma se había roto. La compostura que me había prometido mantener se desvaneció como humo. La voz me salió rasposa, cargada de una furia que rara vez afloraba. Mis puños se cerraron, las uñas clavándose en las palmas de mis manos. Cada fibra de mi ser gritaba. Gritaba por el respeto perdido, por la confianza traicionada, por el amor que sentía que se desmoronaba ante mis propios ojos. Pero Gu Qiaoyuan, el hombre que me había prometido amor y protección, ¿qué hizo? ¿Me apoyó? ¿Defendió a su esposa? No. Su voz, suave pero firme, se dirigió a mí. Cariño, Zizi está a una parada de llegar. Esperen a que llegue a casa, luego cambian de asiento. ¿Cariño? ¿Cambiar de asiento? Después de que esta mujer había profanado mi lugar y mi joya, después de que había desafiado mi autoridad como esposa, sus palabras eran un puñal más, girando en la herida abierta. Demostraba un favoritismo descarado, una deferencia hacia ella que nunca había mostrado a nadie más, ni siquiera a mí en estas circunstancias. Era el colmo de la insolencia. Lo diré una vez más, bájense. Mi voz resonó con una autoridad que no permitía discusión. Los ojos de Shen Zizi se abrieron ligeramente, una chispa de sorpresa mezclada con una pizca de miedo cruzando su rostro. Gu Qiaoyuan, por su parte, suspiró, su expresión tensa. Se había metido en un lío, y lo sabía, pero aún así dudó. Su vacilación fue otra daga para mi corazón. ¿Por qué no la obligaba a bajar de inmediato? ¿Por qué la defendía incluso frente a mi ira justificada? Cuñada, lo siento. Su disculpa era débil, un mero pretexto. La vi tocar el collar que adornaba su cuello y la ira se redobló. Y también mi collar nunca lo presto. Las palabras eran un fuego que quemaba. No era solo el collar, era el principio. Era la línea que se había cruzado, el acuerdo tácito de exclusividad, de respeto, de intimidad que teníamos como pareja. Gu Qiaoyuan me miró, una chispa de reproche en sus ojos. ¿Reproche? ¿Él me reprochaba a mí? Yo... Ya que esto no está lejos de tu casa, no daremos vueltas para llevarte. Estoy cansado. Vamos a conducir de regreso a casa. Y así, con una excusa tan endeble como su supuesta lealtad, Gu Qiaoyuan se preparó para marcharse, pero no sin antes lanzar su propia versión de los hechos. Cariño, este collar lo presté porque vi que hacía mucho que no lo usabas y se lo di sin pensarlo. Sin pensarlo, esa fue su excusa. Una excusa tan vacía como sus promesas de exclusividad. Sin pensarlo, un regalo de aniversario, un símbolo de nuestro amor prestado a la mujer que se parecía a su amor platónico. ¿Y justo en el día de mi salida de cuarentena? No era un descuido, era un mensaje claro y doloroso de su verdadera indiferencia, de su falta de respeto, de una traición que apenas comenzaba a desvelarse. 7 años de matrimonio, 7 años de mi vida entregados en cuerpo y alma. Y la primera vez que él permitía que otra mujer se sentara en mi copiloto,
y no cualquier mujer, sino una sustituta de su amor platónico, era precisamente el día que yo salía de la cuarentena, con la esperanza de revelarle mi verdad y cimentar nuestro futuro. La coincidencia era demasiado cruel para ser casualidad. El universo se estaba burlando de mí, o quizás simplemente me estaba abriendo los ojos. La escena se grabó a fuego en mi memoria. El coche alejándose, Shen Chichi lanzando una mirada por el espejo retrovisor, una sonrisa apenas perceptible en sus labios. Gu Qiaoyuan, con una expresión de alivio apenas disimulado por haberme dejado en la acera. Y yo, de pie, con mi hija en brazos, el corazón hecho pedazos y una certeza fría como el hielo, algo fundamental se había roto. La confianza, ese pilar invisible que sostenía todo mi mundo, se había resquebrajado de forma irreparable. El destacado líder empresarial que todos admiran había revelado una faceta que no conocía, una debilidad que me asustaba. Porque si podía ser tan ciego, tan descarado, tan irrespetuoso en un asunto tan básico como el asiento de su esposa y su joya personal, ¿qué otras verdades se estaban ocultando bajo la superficie? En ese momento, la tristeza dio paso a una determinación férrea. No permitiría que esto se quedara así. No era simplemente un asiento o un collar. Era mi dignidad, mi estatus, mi amor propio. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la Jiang Li fuerte, la heredera oculta que había manejado las riendas de un imperio desde las sombras, comenzaba a despertar de su letargo. El juego había cambiado. Y yo, querida audiencia, no estaba dispuesta a perder. Esto era solo el principio, y lo que vendría después sería la prueba definitiva de si Gu Qiaoyuan realmente valía el sacrificio que había hecho por él, o si su fachada de hombre íntegro era tan solo un espejismo, un cruel engaño que me había mantenido prisionera durante 7 largos años. Me prometí que descubriría la verdad, costara lo que costara. Y si esa verdad era tan fea como empezaba a sospechar, entonces él lamentaría el día en que permitió que la traición se sentara en mi asiento. Aquí estoy de nuevo, ¿pueden creerlo? Justo cuando pensaba que había visto lo más bajo de la desfachatez de esa Shen Chichi y de la ceguera de Gu Qiaoyuan. Aquel día, el día en que salí de la cuarentena, con el corazón lleno de una esperanza ingenua, esperando un reencuentro que nunca llegó de la forma que soñé. En cambio, me recibió con un puñal disfrazado de sonrisa, con esa mujer sentada en memay asiento, con maí collar en su cuello. ¿Se imaginan la escena? Esa joya no era solo un adorno, era un pedazo de nuestra historia, un regalo de Gu Qiaoyuan en uno de esos raros momentos en los que creí ver el amor en sus ojos. Y ahí estaba, en el cuello de la sustituta, una burla silenciosa que gritaba en mi interior, un presagio oscuro de lo que estaba por venir. Cariño, este collar lo presté porque vi que hacía mucho que no lo usabas y se lo di sin pensarlo. ¿Sin pensarlo? ¿En serio? 7 años, 7 años de matrimonio en los que jamás se le pasó por la cabeza prestar nada mío, y mucho menos algo tan íntimo como una joya que me había regalado. Y justo ahora, justo el día que salgo del posparto, cuando mis hormonas están enloquecidas y mi cuerpo aún se recupera de dar a luz a su hija, decide que es el momento perfecto para prestar mis cosas a una extraña que se parece a su amor platónico fallecido. ¿Qué clase de excusa barata era esa? Mi sangre hirvió, pero intenté mantener la compostura. Pensé en Lele, en la familia que habíamos construido, en todo lo que había sacrificado. Me miró con esa falsa dulzura, como si yo fuera la irracional, la que estaba exagerando. Mi esposa está celosa. Puedes estar tranquila, tú y nuestra pequeña son mi todo. Nunca estaré con otra mujer. Hay una relación que cruza límites. ¿Celosa? Claro que estaba celosa. Celosa de la falta de respeto, celosa de la desvergüenza, celosa de ver cómo mis límites eran pisoteados una y otra vez, y lo peor, frente a la mujer que claramente buscaba mi lugar. Pero también había una parte de mí,
esa parte ingenua que aún se aferraba a la idea de que el hombre con el que me había casado existía, que sus promesas tenían algún valor. Lo miré fijamente, buscando una señal de verdad en sus ojos, una chispa de arrepentimiento genuino que no encontré. Por verte tan seguro y decidido, te creeré una vez más, le dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía, un eco de la mujer fuerte que fui antes de este matrimonio. De ahora en adelante mantente alejado de esa Shen Chi-Chi. Él asintió con una rapidez que me pareció sospechosa, demasiado fácil. Está bien, mi querida esposa. Esa frase, pronunciada con tanta facilidad, tan vacía de significado. Ojalá hubiera sabido entonces que esas palabras se disolverían en el aire incluso antes de que las pronunciara, que eran solo un intento patético de calmar las aguas para poder seguir con su doble vida. Pero la vida, mis queridos espectadores, tiene una forma cruel de mostrarte la verdad, de arrancarte las vendas de los ojos, aunque te resistas con todas tus fuerzas. Yo le había dado una última oportunidad, un frágil hilo de confianza, aferrándome a la esperanza de que recapacitaría, que recordaría el compromiso, el amor, la familia. ¡Qué ilusa fui! Su promesa de mantenerse alejado no duró ni 24 horas. La traición, una vez más, se manifestó de la manera más dolorosa e inesperada. Estaba organizando los últimos detalles para la fiesta de los 100 días de nuestra hija, Lele. Había puesto todo mi corazón en ello. Cada pequeño detalle, cada elección, era un acto de amor para nuestra pequeña. Y había algo muy especial. 2 botellas de vino Handi, un vino exclusivo, valorado en 6 millones de yuanes cada una. No era solo el precio, era lo que representaban. Conseguirlas había sido un verdadero dolor de cabeza. Había movido cielo y tierra, tirado de contactos, para que Lele tuviera la mejor celebración. Era un símbolo de nuestra prosperidad, de la alegría de su nacimiento, de la vida que habíamos creado juntos. Gu Qiaoyuan sabía la importancia de esas botellas. Lo había visto en mi entusiasmo, en el esfuerzo que puse. Eran una promesa de un futuro brillante para nuestra hija. Imaginen mi shock, mi repulsión, mi absoluta e hiriente incredulidad, cuando un mensaje tras otro empezó a inundar mi grupo de WhatsApp, fotos, risas, brindis, y en el centro de todo, Gu Qiaoyuan, con una sonrisa de oreja a oreja, compartiendo esas preciosas botellas de Handi con Shen Chi-Chi en su fiesta de cumpleaños. No era solo un brindis casual, era una celebración, un homenaje a ella, con nuestro vino, con nuestro símbolo de la celebración de Lele. Era como si hubieran tomado una foto de mi corazón y lo hubieran roto en 1000 pedazos frente a mis ojos. Jefe Gu, estas 2 botellas de buen vino, ¿de dónde las compraste? Hoy es mi cumpleaños. Justo quería comprar 2 botellas de buen vino para celebrar con mis amigos. ¿Lo oyen? ¿Pueden sentir el cinismo, la burla apenas disimulada en esa pregunta? Y él, mi esposo, el hombre que me había jurado amor y lealtad, respondía con una desfachatez que aún hoy me asombra. Ya que te gusta este vino, te lo regalo. Considera que es una disculpa por lo de ayer. ¿Una disculpa? ¿Una disculpa por qué? Por lo del collar, por el asiento, por destrozar mi confianza. Y la disculpa era regalar el vino de la celebración de nuestra hija a su amante. La rabia me invadió, un fuego helado que me quemaba por dentro, pero a la vez me dejaba helada. No eran solo 2 botellas de vino, ¿lo entienden? Era la humillación pública, la falta de respeto hacia mí, hacia nuestra hija, hacia nuestra familia, hacia cada sacrificio que había hecho. Era la prueba irrefutable de que sus promesas eran castillos de arena, que su última oportunidad había sido una broma cruel, una pantomima barata. El hombre que decía amarme, que me juraba fidelidad, estaba celebrando a otra mujer con objetos que representaban mi amor y el futuro de nuestra hija. ¿Qué lugar ocupaba yo en su corazón realmente? ¿Qué lugar tenía Lele? Éramos solo una fachada para mantener su imagen pública, mientras por detrás vivía su segundo aire,
Mis manos temblaban mientras escribía en el grupo. No podía dejar que esto pasara sin consecuencias. No podía dejar que Shen Chichi se saliera con la suya, ni que Gu Qiaoyuan pensara que podía pisotearme impunemente. La gente tenía que saber. Y la verdad era dolorosa. La copa de los 100 días de mi hija, para celebrar el cumpleaños del asistente pequeño Gu Qiaoyuan. No me culpes por no tener piedad. Las respuestas no se hicieron esperar. El caos se desató en el grupo. Algunos defendían a Gu Qiaoyuan, otros a Shen Chichi. Algunos murmuraban sobre mi exageración, pero yo lo tenía claro. No había malentendido posible. Gu Qiaoyuan había elegido, y había elegido mal, una vez más, con una crueldad que me dejaba sin aliento. La situación escaló hasta el punto de que Shen Chichi, con su victimismo de siempre, decidió arrodillarse. Sí, así como lo oyen. Se arrodilló frente a todos en un espectáculo de manipulación digno de una actriz de telenovela barata. Hermana, no quise decir eso. Señora, estás siendo excesiva. Si no estás dispuesta a perdonar, me arrodillo para pedirte disculpas. La teatralidad de la escena me revulsó. Intentaba victimizarse, hacerme parecer la villana despiadada, la mujer celosa e irracional. Y lo peor de todo, Gu Qiaoyuan cayó en su trampa, en su juego de manipulación, que él también conocía. Jiang Li, por 2 botellas de alcohol hiciste que Chichi se arrodillara para pedirte disculpas en público. ¿Era necesario? Puedes no ser tan tacaña. No son más que 2 botellas de vino. Yo las compré, te las devuelvo. ¿Está bien? Ahí estaba. La validación que Shen Chichi buscaba. Mi esposo atacándome, minimizando mi dolor, mi rabia, mi humillación. No son más que 2 botellas de vino. Yo las compré, te las devuelvo. ¿Está bien? ¿Que él las compró? Mentira. Había sido yo quien las había conseguido, con el corazón en la mano para nuestra hija, con cada contacto, cada esfuerzo. 7 años ya. Por primera vez dejas que otra mujer se siente en mi copiloto y justo eliges el día que sales de la cuarentena. Luego, mi voz se elevó. ¿Sabes? Eso fue con mucho esfuerzo que preparé la celebración de los 100 días de mi hija. Pero él no escuchaba, o no quería escuchar. Su mirada solo estaba puesta en Shen Chichi, en su inocencia forzada, en el papel de heroína que le otorgaba. Además, Chichi acaba de cerrar un gran pedido de la familia Jiang. Voy a recompensarla, ¿no debería? Recompensar con 2 botellas de vino es algo, es solo... Cuñada, haciendo un gran escándalo por algo tan pequeño. ¿No será que tiene depresión posparto? Depresión posparto. Esa fue la gota que colmó el vaso. Minimizar mi sufrimiento, atribuirlo a una condición médica, deshumanizar mi dolor, como si mi mente y mi corazón no pudieran sentir una traición tan flagrante. Ahí supe que no había vuelta atrás. Ya no se trataba de celos, ni de un malentendido. Se trataba de un hombre que había perdido la brújula moral, que había elegido a una mentira sobre la verdad, a una intrusa sobre su familia. Mi paciencia se había agotado por completo. Mi última oportunidad se había esfumado en el humo de su traición, dejando solo un rastro amargo de desilusión. Gu Qiaoyuan, las críticas y malentendidos de los demás no me importan en absoluto, pero tu favoritismo sin disimulo y las provocaciones abiertas y encubiertas contra Shen Chichi realmente han superado mi límite de paciencia. Está bien. Compensación. 2 botellas de vino. 6 millones. Espero que mañana me lo transfieras a mi cuenta. Mi voz era un témpano de hielo cortante y precisa. Había que ponerle un precio a su deslealtad. Un precio que doliera, que los hiciera recapacitar, aunque fuera por un momento, la magnitud de su desprecio. La incredulidad en sus rostros era casi cómica. Shen Chichi balbuceaba que no podía pagar, que esas 2 botellas de vino cuestan 600,000. ¿600,000? Patético. El verdadero valor del vino no era la cuestión, sino el valor de mi dignidad pisoteada, de mi familia rota. Y si no la tenía ella,
la tenía que pagar él. Por cierto, si no tienes suficiente dinero, recuerda pedir prestado a tus buenos colegas. Confía en ellos, seguro estarán dispuestos a ayudarte. Les lancé con sarcasmo, refiriéndome a los que la defendían y se habían sumado a su espectáculo. Gu Qiaoyuan, al ver que la situación se le escapaba de las manos, que mi seriedad era inquebrantable, volvió a su papel de esposo arrepentido. Cariño, lo admito, no debí darle ese licor a Chichi, ni beber tanto y tomar fotos sin sentido. Te hice sentir mal. Yo y Chichi realmente no es como piensas. Si todavía confías en mí, entonces no la hagas más difícil, ¿de acuerdo? Pero ya era tarde. Esa película ya la había visto antes, el guión ya me lo sabía de memoria, y el final siempre era el mismo. Más promesas rotas, más humillaciones. Su arrepentimiento parecía menos una convicción y más una estrategia para salvar su pellejo. Mi respuesta fue una última oportunidad, pero no para él, sino para mí misma, para confirmar lo que ya sospechaba. De acuerdo, Gu Qiaoyuan, te doy una última oportunidad. Sobre esto puedo hacer la vista gorda, pero te aconsejo que declarar como testigo sería mejor que escondieras esas pequeñas ideas. De lo contrario, el precio sería el mismo que hoy. No podría soportarlo. Era una advertencia clara, un ultimátum. Yo sabía cosas y no dudaría en usarlas. La mirada de Shen Ziqi se llenó de un miedo fugaz y su «gracias, cuñada, lo recordaré» sonó hueco y forzado, cargado de una falsa humildad que no engañaba a nadie. Lo que vino después fue la confirmación de su hipocresía, la demostración definitiva de que había perdido toda conexión con la realidad o que simplemente no le importaban mis sentimientos. En ese momento yo no lo escuché, pero la vida se encargaría de revelarlo más tarde, y fue aún más doloroso. Gu Qiaoyuan, mi esposo, el hombre que me había pedido una última oportunidad, se acercó a Shen Ziqi a solas, con una voz que pretendía ser consoladora, protectora. Esposa, en realidad no necesitas usar ese tipo de métodos para lidiar con Chichi. Ella es bastante ingenua, no tiene malas intenciones. Está bien, es mi culpa. Acabas de tener un bebé, las hormonas están inestables, no cuidé bien de tus emociones. Ella es bastante ingenua, no tiene malas intenciones. Esas palabras me taladraron el alma cuando las conocí. Él no entendía nada. No veía a la serpiente manipuladora que tenía delante. O peor, no quería verla porque le convenía, porque alimentaba su ego. Mi dolor, mis celos, mi rabia eran meramente hormonas inestables, una excusa para desestimar mi legítima ira. Como si ser madre me hubiera vuelto loca, como si mi mente no pudiera discernir una traición de una simple rabieta. Y allí estaba, preguntándole por última vez, buscando esa chispa de amor que creí ver una vez, un último intento desesperado por aferrarme a la esperanza. Gu Qiaoyuan, solo te hago una pregunta, ¿todavía me amas o no? Su respuesta, tan rápida, tan ensayada, tan vacía. Esposa, ¿de qué estás hablando? Por supuesto que te amo, lo juro, que cuidaré de ti y de nuestra hija una vida buena. Una vida buena. Qué frase tan vacía en sus labios, sin un ápice de convicción, sin la sinceridad que tanto anhelaba. En ese momento mi corazón se encogió. La fe que me quedaba era un pequeño rescoldo a punto de extinguirse. Ah, Gu Qiaoyuan, te creeré una última vez. Será mejor que no me decepciones otra vez. Pero ya sabía, en el fondo de mi ser, que esa decepción estaba a la vuelta de la esquina. Que la última oportunidad que le había dado era en realidad la última oportunidad que me estaba dando a mí misma para salir de esa pesadilla. Los cimientos de nuestro matrimonio no estaban solo agrietados, estaban pulverizados, listos para la demolición final. Lo que no sabía Gu Qiaoyuan era que su pequeña asistente ingenua ya estaba preparando la siguiente fase de su plan y que mi paciencia esta vez se había agotado de verdad. Ya no habría más últimas oportunidades.
La guerra, como verán, estaba a punto de declararse, y esta vez yo no estaría sola en el campo de batalla. Este fue el punto de inflexión. El collar, el vino, las excusas, las promesas rotas. Pequeñas pruebas de una gran mentira que me abrieron los ojos a la verdad más dolorosa. El hombre que juró amarme ya no era mío y nunca lo sería de nuevo. Estaba a punto de descubrir que yo no era la única heredera de una gran fortuna, sino que yo era la fortuna misma y que mi verdadero poder, el que siempre había ocultado por amor por mantener un matrimonio, estaba a punto de desatarse. Y la primera en sentirlo sería Shen Sisi, seguida muy de cerca por mí, hasta entonces ciego y traicionero esposo. Eso depende de ti si crees o no. La inversión de la empresa y un pedido de 100 millones ya lo he retirado por completo. A las 2 en punto, es decir, en 3 segundos, tu empresa estará en quiebra. Entonces verás quién dijo la verdad en ese momento. La frialdad de mis palabras era absoluta. Conté 3, 2, 1, y justo en ese instante el teléfono de uno de los gerentes de la empresa, que también estaba en la fiesta, sonó con una notificación impactante. Director Gu, ¿qué? ¿Qué está pasando exactamente? ¿La empresa realmente ha quebrado? La caída del imperio, mi estrategia oculta. Shen Jishi, viendo que el barco se hundía, intentó culparme. Cuñada, tú, para hacer que el señor Gu se disculpe, ¿cómo puedes llegar a hacer algo así como comprar noticias falsas, Jiang Li, ¿tienes celos de que Chi Ji haya cerrado un gran trato? ¿Estás bromeando con la reputación de la empresa? ¿De verdad? Sabes muy bien cuánto esfuerzo he puesto en esta empresa, y tú creas noticias falsas, destruyendo la reputación de la empresa. La miré, mi expresión inalterable. ¿Es una noticia falsa? Pronto lo sabrás, espera un momento, no tengo ganas de explicártelo. La confusión y el caos reinaban. Los socios de Gu Qiaoyuan se estaban retirando, sus caras largas, susurrando y mirándome con una mezcla de respeto y temor. Gu Qiaoyuan, el destacado líder empresarial que todos admiran, estaba en el suelo, su imperio en ruinas. Gu Qiaoyuan, ¿no entiendes el idioma humano? Te dije lo que quiero es divorciarte de mí, le repetí, mi voz tranquila pero firme. Él seguía en negación, patético en su desesperación. Jiang Li, llevamos 7 años casados y ya tenemos hijos. ¿De qué divorcio hablas? ¿No viniste hoy precisamente para obligarme a volver? ¿Se puede? Pero tienes que prometerme una condición. De ahora en adelante, yo seré quien tome las decisiones en la empresa. Tú en casa, cuida tranquilamente de los niños. Así no tendremos ningún conflicto, ¿de acuerdo? La insolencia. Incluso en la ruina, seguía creyendo que yo era su propiedad, que podía dictarme la vida. Gu Qiaoyuan, ¿quieres criarme en casa como tu niñera a tiempo completo? No olvides que mi vida, Jiang Li, nunca ha dependido de ti. Ya he firmado el acuerdo de divorcio, la propiedad a la mitad. Niño, vuelve conmigo. Su rostro se transformó en pura furia. ¿Estás hablando en serio? No estoy de acuerdo. Te lo digo, no pienses en el divorcio. Vete, regresa conmigo. Pero yo ya no era la Jiang Li de antes. La caída de su imperio había sido solo el primer paso. Él había subestimado mi dolor, mi fuerza y, sobre todo, mi verdadera identidad. Estaba a punto de descubrir de quién se había estado burlando, y el precio de esa ignorancia sería mucho, mucho más alto de lo que jamás imaginó. Esto era solo el principio, porque la verdadera Jiang Li estaba a punto de levantarse de las cenizas. Ahí estaba él, Gu Qiaoyuan, con la cara descompuesta, el mundo derrumbándose a sus pies, justo en medio de la fiesta de los 100 días de nuestra hija. Ese día tan especial que él había manchado con su descaro. La noticia de la quiebra de su empresa, la misma que yo había construido para él con mi fortuna secreta, resonaba como un trueno en el salón.
Un murmullo de incredulidad se extendió entre los invitados, mientras él, ciego por su arrogancia y su fe ciega en la inocencia de Shen Tizi, seguía balbuceando que era imposible, que era una farsa. «¡Una noticia falsa!», gritaba, con los ojos inyectados en sangre, negándose a aceptar lo que sus propios ojos y el pánico en los rostros de sus subordinados le confirmaban. ¿Noticias falsas? ¿De verdad creía que yo, Jiang Li, jugaría con la reputación de mi propia hija y su celebración solo por un capricho? ¡Qué ingenuo, qué patético! Recuerdo la mirada de Shen Chichi, una mezcla de confusión y, por un segundo fugaz, un atisbo de miedo, antes de que su rostro se compusiera en la típica máscara de la víctima inocente. Sus padres, esos personajes recién llegados del campo, que habían irrumpido en mi hogar como si fuera suyo, ahora miraban a su yerno con una mezcla de horror y desilusión. La burbuja de éxito y prosperidad que habían imaginado explotaba ante sus narices, y era una sinfonía para mis oídos. Pero el dolor, ese dolor persistente que había estado anclado en mi pecho durante meses, seguía ahí. No era la satisfacción del triunfo lo que llenaba mi ser, sino la amarga constatación de que 7 años de amor, de sacrificio, de construir un futuro juntos, se habían desmoronado por la ceguera y la traición de un hombre. Después de ese circo, lo primero que quería era alejarme de todo. Me había divorciado, su empresa estaba en bancarrota y ya no había vuelta atrás. La única heredera de la familia Yang, que se había escondido bajo la piel de una esposa abnegada, estaba lista para retomar su verdadero yo. Pero el universo, o quizás el karma, no había terminado de ponerme a prueba. Apenas había llegado a casa, a la que yo creía mi casa, la casa de Yu Shuiwang, cuando me encontré con la escena más grotesca y ofensiva que se pueda imaginar. «Señores, esta es la casa de la señorita Jiang. Será mejor que esperen a que ella regrese». Escuché a la tía Chou, mi fiel y leal ama de llaves, decir con la voz alzada y teñida de desesperación. Entré y el aire se me fue de los pulmones. Los padres de Shen Ziqi estaban allí, como si fueran los dueños del lugar. Habían tirado mis fotos, mis recuerdos, mis objetos personales, y estaban redecorando a su gusto. A su gusto. «Nuestra Chichi prefiere el estilo europeo», dijo la madre de Shen Chichi con una superioridad que me revolvió el estómago. Y el padre, ese hombre tosco, señalando mi habitación, nuestra habitación. La habitación principal tiene buena iluminación. En el futuro, será la habitación de bodas de Ziqi. Ve y quita esa foto de la pared. Tírala. Mi foto. La foto de mi boda con Gu Qiaoyuan. Un recuerdo de un amor que ahora me parecía una farsa cruel. La orden de tirarla, de borrar mi existencia de un lugar que era mío, fue la gota que colmó el vaso. Fue el momento en que el dolor se transformó en una ira fría y justiciera. Me miraron con una desfachatez increíble, como si yo fuera la intrusa, la sirvienta. Lo que dijo Qiaoyuan es que quien quiera vivir aquí, que viva aquí. Ahora mismo está bien con nuestra Chichi. Esta casa es de... ¿Sabes de nuestra Chichi? ¿Sabes? No podía creer lo que oía. La desvergüenza, la falta de límites, la insolencia de esos dos individuos era insuperable. Y todo bajo la sombra de Gu Qiaoyuan, que había permitido esta invasión, este insulto. Él, que me había prometido amor, respeto, que me había jurado protegerme de cualquier otra mujer, ahora permitía que los padres de su amante pisotearan mi espacio, mi dignidad. Fue entonces cuando la voz me salió, una voz que no era la de la Yang Li, sumisa y dolida, sino la de la heredera del grupo Yang, acostumbrada a dar órdenes y a que se cumplieran. «Compañero de la ley, llévenselos», ordené. Y los agentes que ya había llamado con anticipación, ante la insistencia de la tía Zhou por los ruidos y la invasión, actuaron de inmediato. La cara de los padres de Shen Ziqi se transformó. «¿No es así? ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo?
gritaba la madre, incredulidad mezclada con rabia. Y el padre, más astuto, intentando eludir la situación. Malentendido, compañero, malentendido. Pero ya era tarde. No había malentendido posible. Mi paciencia había llegado a su límite. Abran bien los ojos. Miren claramente. En la casa de Yu Shui Wang, solo yo, Jiang Li, soy el nombre de una persona. Esto es propiedad prematrimonial. No tiene ninguna relación con él, Gu Qiaoyuan. Mi voz era firme, inquebrantable. Ya no era la esposa engañada. Era la dueña de mi destino, la arquitecta de mi propia justicia. Ver cómo se los llevaban, cómo sus voces airadas se desvanecían en la distancia, me dio una sensación agridulce. La dulce venganza se mezclaba con el profundo asco por la bajeza de aquellos que una vez fueron parte de mi vida. Le pedí a mi asistente que vendiera el apartamento de inmediato. No quería que ni un solo vestigio de Gu Qiaoyuan o su entorno permaneciera en mi vida. Y con la venta de esa casa, la última atadura emocional que me unía a él se rompió. Gu Qiaoyuan, si vamos a romper, rompamos de manera limpia y definitiva. Desde ahora no volveremos a encontrarnos, pensé, con una convicción que me atravesaba hasta los huesos. Mientras yo comenzaba a recoger los pedazos de mi vida y a reconstruir mi imperio, Gu Qiaoyuan se hundía más y más en el fango de su propia creación. Su empresa, Yuanjiang, estaba en caída libre. Los inversores huían como ratas de un barco que se hunde y él seguía sin entender por qué. El grupo Jiang de repente canceló el pedido. La cadena de financiamiento de la empresa se rompió de repente. Lo escuché gritar por teléfono, su voz teñida de pánico. Incluso Heng Tai, el mayor accionista, había retirado su inversión exigiendo 80 millones en 3 días. Su mundo se desmoronaba y él aún no lo relacionaba conmigo. Pensaba que eran noticias falsas, malentendidos. La ceguera era su castigo. Shen Dixi, en su ingenuidad, seguía a su lado, intentando ser la esposa perfecta que él había deseado. Incluso se atrevía a decir, con su posición y estatus, señor Gu, ¿aún así no teme no poder encontrar un nuevo inversor en el mundo de los negocios? ¡Qué absurdo! Él había perdido su estatus precisamente porque yo, la que él había despreciado, se lo había quitado. Y ella, tan tonta, no veía que su futuro con él se convertía en cenizas. En medio de su desesperación, Gu Qiaoyuan hizo lo impensable. Empezó a investigar. ¿Quién es el único heredero del grupo Yang exactamente?, preguntó a su secretario. La respuesta lo golpeó como un rayo en un cielo despejado. El único heredero del grupo Yang tiene el mismo nombre que su esposa. También se llama Jiang Li. El miedo, la incredulidad, la negación luchaban en su rostro. «No puede ser, quiero aclararlo bien», me insistió, su voz llena de un terror que nunca le había visto. En ese momento las piezas empezaron a encajar en su mente. La humilde Jiang Li, la esposa que había renunciado a todo por él, la que había soportado 7 años de matrimonio ocultando su verdadera identidad, no era solo una mujer despechada, era la mano detrás de su ruina. Pero el golpe final, el desenmascaramiento público, que dejaría a Gu Qiaoyuan sin aliento y a Shen Chichi sin esperanzas, aún estaba por llegar. La tía Shou, mi leal confidente, había arreglado el regreso de Lele y mío a la verdadera residencia de los Jiang. Y mi abuelo, Jiang Yunshan, el pilar de nuestra familia, ya había movido los hilos. Conmigo, Jiang Yunshan, aquí presente, de ahora en adelante nadie se atreverá a molestarte, Lier, me dijo, su voz resonando con una autoridad que me daba la fuerza que necesitaba. Me había preocupado durante años, viendo cómo mi nieta se rebajaba por amor a un hombre indigno. Pero ahora yo había regresado. La próxima semana el grupo Yang celebraría una cena de negocios, un evento que reunía a lo más selecto de Kioto. En ese momento yo, delante de las personalidades y medios de Kioto, anunciaré tu identidad como heredero, me había dicho mi abuelo.
y yo, Jiang Li, esperé ese momento con una mezcla de nerviosismo y una determinación férrea. Sería mi gran regreso, no solo al grupo Jiang, sino a mi propia vida. Sería el escenario perfecto para que Gu Qiaoyuan viera con sus propios ojos a quién había despreciado, a quién había humillado, a quién había traicionado. Sería el momento de la verdad, no solo para él, sino para todos aquellos que habían subestimado a la esposa de Gu Qiaoyuan. Mientras tanto, él seguía en su patética espiral. Lo vi en la cena de negocios con el jefe Wang, el supuesto inversionista que Shen Chichi había conseguido. ¡Qué farsa! Lo vi intentando conseguir inversiones, ofreciendo porcentajes ridículos, mientras los padres de Shen Chichi, con su falta de decoro habitual, irrumpían en la cena, pidiendo comida para llevar de un evento de negocios. El jefe Wang, que en realidad era el responsable de la familia Jiang en el extranjero y que actuaba bajo las órdenes de mi abuelo, los despidió con desprecio. Malentendido, lo vi claramente. Trabajar con personas como ustedes me da miedo ensuciar mi reputación. Por eso Heng Tai se peleó contigo. Es completamente su culpa. Las palabras del jefe Wang fueron un puñal en el corazón de Gu Qiaoyuan, pero él aún no entendía de dónde venía el golpe. La cara de Shen Chichi, en cambio, era un poema de pánico, y en ese mismo instante apareció él, Ji Peichuan, mi amigo de la infancia, el presidente del grupo Xi, un titán en la capital. Lo había mandado llamar mi abuelo para que me recogiera. Su presencia, su porte, su coche de lujo, todo era un contraste brutal con la escena caótica y patética que Gu Qiaoyuan había montado. Ver la mirada de Gu Qiaoyuan, una mezcla de celos, confusión y por fin una pizca de miedo, fue casi un alivio. Señor Gu, ya estamos divorciados. No me llame así sin motivo, le dije, mi voz serena pero contundente. Permítame presentarme. Me llamo Ji Peichuan. Soy el presidente del grupo Xi y además también es la amiga de la infancia de Li Er. Se presentó Peichuan, dejando claro nuestro vínculo. La expresión en el rostro de Gu Qiaoyuan era indescriptible. Jiang Li, tú, por él has insistido en divorciarnos, ¿verdad?, me acusó, incapaz de procesar que alguien con el estatus de Ji Peichuan pudiera estar a mi lado. ¡Qué ciego! Él seguía pensando que yo era la misma mujer ingenua de antes. Señor Gu, ¿por qué nos divorciamos? Creo que tú deberías saberlo mejor que yo, le respondí, mi voz ahora teñida de burla. Él, el gran Gu Qiaoyuan, el hombre que creía que podía empezar de cero y reconquistarme, estaba a punto de descubrir que no solo había perdido su empresa, su reputación y a su familia, sino que había despreciado a la única mujer que podía haberlo elevado a las estrellas. El momento culminante se acercaba. Mi abuelo había organizado esa cena de negocios del grupo Jiang, el evento social más importante de Kioto. Gu Qiaoyuan, en su desesperación, pensó que tendría una oportunidad. La señorita Jiang también estará presente en ese momento. Se dice que tiene un ojo comercial excepcional. Si puedes presentar el último proyecto de la empresa y ganar el favor de la señorita Yang, la empresa tendrá una oportunidad, le habían dicho. Qué irónico. Iba a intentar ganar el favor de la señorita Yang, sin saber que esa señorita Yang era yo, su exesposa. La noche de la cena llegó. Me vestí con el atuendo más elegante que poseía, no para impresionar a nadie, sino para sentirme la Jiang Li que siempre fui. Mi abuelo y Ji Peichuan estaban a mi lado, un apoyo incondicional que nunca Gu Qiaoyuan me había brindado. Los flashes de las cámaras, los murmullos de la gente, todo era parte de la sinfonía de mi regreso. Entré en el salón con la cabeza bien alta, una sonrisa en mis labios y una mirada que prometía la tormenta que estaba por desatarse. Vi a Gu Qiaoyuan. Estaba en una mesa, con una expresión de ansiedad, intentando parecer importante. Shen Chichi, por supuesto, estaba hasta su lado,
pegada como una lapa. Sus ojos se encontraron con los míos. La sorpresa en su rostro era palpable. No me reconocía del todo, o tal vez no quería hacerlo. El impacto se intensificó cuando mi abuelo, con una copa de champán en la mano, se puso de pie y con su voz potente y carismática captó la atención de todos. Damas y caballeros, figuras prominentes de Kioto y distinguidos medios de comunicación. Esta noche tengo el honor de hacer un anuncio que ha sido largamente esperado, comenzó mi abuelo, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Como muchos de ustedes saben, el grupo Jiang ha mantenido en secreto la identidad de su única heredera durante muchos años. Pero hoy, ese misterio llega a su fin. Es un honor para mí presentarles oficialmente a mi nieta y la futura presidenta del grupo Jiang, la señorita Yang Li. Jiang, un silencio atronador invadió la sala, seguido de un estallido de aplausos y exclamaciones de sorpresa. Las cámaras se giraron hacia mí. Los rostros de asombro llenaban la sala. Pero mi mirada estaba fija en uno solo, en Gu Qiaoyuan. Su rostro se palideció. La copa de champán se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo, pero él ni lo notó. Su boca se abrió, pero ninguna palabra salió. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora estaban inyectados de un pánico y una comprensión que lo consumían por completo. Shen Ziqi, a su lado, parecía haberse convertido en una estatua de cera. Su sueño de ser la esposa del presidente se había disuelto en el aire, reemplazado por la amarga realidad de que la mujer a la que había provocado, la esposa tacaña y celosa, era la verdadera dueña de todo, la que ahora controlaba el destino de su examante. Ahí estaba, la verdad, la cruda, devastadora verdad. Gu Qiaoyuan, el hombre que me había cambiado por una sombra, ahora veía con sus propios ojos la identidad que yo había ocultado para él. La que había renunciado a todo para construir su imperio, solo para que él lo despreciara. Él, que me había dicho que sin él yo no era nada, ahora se enfrentaba a la mujer que, por sí misma, era la heredera de una de las fortunas más grandes del país. Su mundo, ya en ruinas, acababa de ser aplastado por la revelación de la identidad de la mujer a la que había desechado. Mi venganza, dulce y merecida, apenas había comenzado a manifestarse. Esto era solo el principio del verdadero ajuste de cuentas. Ahí lo tienen. Gu Qiaoyuan pensó que podía deshacerse de mí impunemente, pero su infidelidad y descaro tuvieron un costo incalculable. Mi verdadera identidad se reveló, su imperio colapsó y él se quedó sin nada. El karma siempre llega. ¿Tienes una historia de justicia similar? Compártela en los comentarios. Para no perderte más revelaciones explosivas, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.